Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Debates UGC una vez más, aquí por Teleamiga como siempre. Y hoy vamos a hablar y vamos a abordar un tema del que uno escucha hablar a los profesores, a los directores de instituciones de educación, no solamente educación superior, sino a los directores de educación, a las familias en general, a los empresarios que nos hablan permanentemente de las habilidades para el siglo XXI. A mí me hablan de habilidades para el siglo XXI, entonces a veces pienso que si eso está conectado con lo del Foro Económico Mundial y algunas habilidades que también señalan allí que son importantes, pero que yo las conecto mucho con entornos laborales, pero seguramente también se requieren algunas habilidades que están más enfocadas al tema de lo humano, de lo afectivo, de lo empático. Y bueno, para hablar de las habilidades para el siglo XXI, precisamente el día de hoy, nos acompaña un panel de expertos que nos va a ayudar a que poco a poco vayamos entendiendo, primero, cuáles son esas habilidades, segundo, dónde se adquieren esas habilidades, tercero, si se adquieren o no, ¿no? Si se aprenden o se aprenden. Acá hay unos invitados interesantes para hablar precisamente de ese tema, y pues voy a presentarlos de manera inmediata. Primero, y dándole como siempre el primer lugar a los personajes más importantes de la Universidad La Gran Colombia, pues está Lizeth Zapata, quien es egresada de la Universidad La Gran Colombia, de la Facultad de Ciencias de la Educación y estudiante también de la especialización de Pedagogía y Docencia de la Universidad La Gran Colombia. Lizeth, bienvenida a Debates UGC. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos encontramos también con Carolina Jiménez. Carolina es la directora de FITPA. ¿Qué es FITPA, Carolina? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a los televidentes. FITPA es la Fundación Internacional de Psicología Afectiva. Ok, entonces Carolina nos acompaña de FITPA. Muchas gracias por estar acá en Debates UGC. Nos acompaña un gran colega, amigo, maestro, guía espiritual, académico de toda la vida, bueno, por lo menos para mí, que hemos coincidido en algunos escenarios de investigación y de temas que nos conectan a veces por el lado de la neuropsicología, y es Miguel de Zuviría Samper. Además, entre otras cosas, acá el cosito se queda corto cuando ponen investigador en psicología afectiva. Yo pondría una lista más de cosas. Miguel, de verdad, encantado de tenerte aquí en Debates UGC y la Universidad La Gran Colombia, que por extensión está acá. Entonces, esta es tu casa, bienvenido. Vilma, gracias, soy muy feliz de estar en este grupo tan de primera línea y hablando de uno de los puntos tal vez más importantes, que es esa pregunta: ¿qué debemos enseñarle hoy a nuestros hijos? Creo que esa es la pregunta siempre más importante de cualquier teoría pedagógica, y casi siempre se omite porque el ministerio y las secretarías de educación siempre dicen: esto es lo que hay que enseñar independiente del siglo, y llevamos 250 años enseñando lo mismo. Así es. Bueno, ahorita ya vi que vamos a tener mucho de qué hablar. Y nos acompaña también Jaime Díaz, quien es el director de docencia de la Universidad La Gran Colombia. Jaime, bienvenido a Debates UGC, estrenándose acá en Debates UGC, ¿no? Estrenándome, pero más que todo agradeciendo pues la invitación y pensar en poder dar una respuesta quizá desde uno de los cargos más interesantes, como es director de la docencia en una universidad como es La Gran Colombia, que nos lleva a que sea el docente quien continuamente deba estar reflexionando sobre cuál es el quehacer nuestro, precisamente para poderle dar respuesta a los jóvenes sobre la pregunta que nos plantea este debate. Gracias. Bueno, antes de empezar ya a preguntarles, que les anticipo a nuestros panelistas, la pregunta es que ¿cuáles son esas habilidades del siglo XXI? Y pues porque hay que contextualizar a nuestros televidentes. Pero antes de empezar, quiero invitar a todos nuestros teleamigos y teleamigas a que se pongan en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas y a través de las redes sociales. Pueden hacerlo en Bogotá a través del 287-8355, que es nuestra línea telefónica. Pueden hacernos llamadas, conectar directamente con el programa, pero si están fuera de Bogotá, donde también tenemos presencia con Teleamiga, pueden hacerlo a través del 018-115-116. Entonces ya saben ustedes que pueden llamarnos y pues estar dejándonos sus opiniones y dándonos sus impresiones acerca del tema del día de hoy. Y por WhatsApp nos pueden escribir al 322-845-8232.
Ahí tenemos un equipo pendiente para transmitir las preguntas aquí a la mesa de trabajo y aquí pues las iremos resolviendo o iremos comentando también. Por redes sociales, también estamos dispuestos ahí a leer sus mensajes en @ULAGranColombia de Facebook y Twitter, en @ULAGranColombia de Instagram, en @Canal Teleamiga en Twitter, en @Teleamiga en Facebook y en @TeleamigaTV en Instagram. Entonces por allí pueden dejarnos sus impresiones, comentarios, preguntas y bueno, empezamos desde ya a hablar de las habilidades para el siglo XXI y empecemos de verdad a comentarles a nuestros teleamigos cuáles son esas habilidades para el siglo XXI. ¿Quién dijo yo, Jaime? Pues yo moví la mano. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes que tiene pensar en habilidades para los jóvenes especialmente, tiene que ver con esa capacidad de diálogo que debemos tener nosotros los adultos con los jóvenes. Los jóvenes se enfrentan en este momento a una realidad que no es tan manejable como muchas veces los adultos tratamos de decirles a ellos qué es. Es decir, el joven se choca con una incertidumbre total y ese manejo de la incertidumbre pienso yo que sería la habilidad primera y fundamental que habría que empezar a enseñar a manejar. La habilidad de manejar la incertidumbre, dado que la ciencia en sí misma ya nos está mostrando que el azar, la contingencia, tiene un papel muy importante en lo que es la comprensión del mundo y de la realidad misma. Y ese manejo de esa incertidumbre quizás lleva a que en muchos casos el joven se sienta perdido en un mundo que trata como de aprender, poder humanizar incluso, pero es tal la incertidumbre y tal la falta de una respuesta que él quisiera que fuera más rápida, que yo pienso que es parte de una crisis inicial de él. Yo diría que una habilidad básica inicial sería ese manejo de la incertidumbre que plantea la realidad. Vale. Miguel, ¿quieres? Sí, voy a decir algo que es un poco paradójico y sorprendente y que siempre que lo digo yo mismo me extraño decirlo. Y es que para mí la cualidad por excelencia de un joven del siglo XXI es tener quereres, tener ilusiones, anhelos, sueños. Para mí ahí está la ruptura muy fuerte entre este siglo y el siglo pasado y antepasado. Hemos pasado de una sociedad en la cual todo giraba sobre obedecer al papá, obedecer a la mamá, obedecer a los profesores, al rector, a una nueva cultura que hasta ahora está empezando a surgir, que es la pregunta, ¿y tú qué quieres? ¿Qué quieres de verdad? Y esa pregunta que parece terriblemente ingenua, a mi modo de ver, esconde uno de los misterios magníficos de la vida, que es que por primera vez en la historia podemos querer, podemos tener anhelos y sueños. Y aunque eso es así, 45% de los jóvenes no tienen anhelos, no tienen sueños, no tienen ilusiones, son apáticos, sin pasiones, sin motivaciones, sin ilusiones. Por eso creemos, y con esto cerraría, creeríamos que la primera vacuna posible contra el suicidio es esa, la vacuna contra la apatía. Poder enseñarle a nuestros jóvenes a soñar, a anhelar y a trabajar para lograr sus sueños en un mundo que perdió ya el eje sobre la obediencia y pasa al obedecerse, al conocerse, al ser uno mismo. Mira, Carolina, ¿tú qué dijiste que ibas a decir? Sí. No, complementando lo que decía Miguel, en términos de que lo más importante es que la gente tenga quereres y motivaciones. Sí. No solo basta con querer y tener la motivación, sino que existe dentro de eso una serie de competencias, no diría yo solo una, sino hasta 10 competencias que nosotros denominamos autotélicas, que significa que son competencias propias para cumplir esas metas y esos sueños. Pues no nos basta tener metas y motivaciones, sino tenemos las habilidades para conseguirlas. En este momento estaríamos hablando de las habilidades para interactuar con nosotros mismos,
con los demás y con la sociedad. Y pues por nombrar algunas de esas, por ejemplo, tenemos ser de iniciativa, optimista y líder. Son algunas de las que hay dentro de este grupo de competencias autotélicas que nos permitirían alcanzar lo que nos dice Miguel, y es llegar a querer y sobre todo a lograr lo que queremos. Buenísimo, Lisette, ¿cuál es tu Bien, comentario? pues concuerdo con lo que el maestro decía, que es demasiado importante y muy relevante rescatar la importancia del querer, ¿no? El deseo de tener una persona ahí sentada, desde mi experiencia docente, tener ahí 30 mundos distintos con anhelos, con sueños, y ratificarlos y estructurarlos y centrados, no, tienes que aprender tal cosa y ya. ¿Dónde están los sueños y dónde está esa habilidad que tiene él para desarrollarse a sí mismo? Para poder crear él mismo su desarrollo cognitivo a partir del siglo XXI, de lo que estamos viviendo. Él puede ser líder, él puede desarrollar la capacidad del diálogo, la capacidad de la escucha, la capacidad de desarrollar distintas habilidades que ellos manejan y que a veces nosotros reprimimos en el aula. Miren que justo hoy, bueno, esas cosas de la vida, justo hoy tenemos un trabajo y una reunión con docentes, ¿no?, de la Universidad de la Gran Colombia. Y hacíamos reflexiones un poco en la línea en lo que algunas veces hemos coincidido con Miguel, pues yo muy desde el lado de la neurociencia. Yo les hablaba de la importancia de preguntarse por la neurobiología del otro, pero no preguntarse solamente por cómo funciona la maquinita, sino cómo esa neurobiología, o sea, cómo ese otro sistema nervioso que está en el otro, pues tiene anhelos, ilusiones, sueños y demás, pero que para el poderlos alcanzar, pues cada uno terminó con una dotación biológica que es producto de, en gran parte, por ejemplo, de la forma en la que han interactuado ellos con ellos mismos y ellos con el otro también. Entonces, a partir de eso se ha formado o se ha configurado pues un sistema nervioso que es con lo que nosotros salimos al entorno, al espacio, para poder empezar a desarrollar esas competencias o esas habilidades para la vida, ¿no?, para podernos desenvolver. Pero la pregunta que yo les haría es si no pasa de pronto que los mismos profesores, ¿no?, a veces, o a veces cuando uno está en ese rol de profe, ahorita que Lisette hablaba de los profes, que a uno se le olvide como profesor que el otro puede querer, por ejemplo, ¿no?, o que el otro puede ilusionarse, puede anhelar, puede soñar y demás, y que de pronto al profesor le entre la angustia de yo tengo que cumplir un plan de estudios y no tengo tiempo de preguntarme si el otro quiere soñar o no quiere soñar o quiere anhelar o no sé cómo lo ven. Yo haría el análisis en dos niveles distintos, porque yo, a diferencia un poco de lo que están planteando aquí en la mesa, yo creo que el joven sí tiene sueños, el joven sí tiene proyectos, el joven sí tiene ideas. Lo que sucede es que hay una serie de mediaciones que lo están afectando continuamente. Es decir, es víctima, entre comillas, de una sociedad en que el consumo nos cogió a todos y nos hizo como objetos del mismo consumo, y como sujetos ellos mismos no se reconocen, sino quisieran identificarse a través de su capacidad por consumir más. Y en esa medida, la única explicación que ellos tienen a eso que yo llamo la incertidumbre, esa contradicción que entran, es: para yo poder ser el sujeto que quiero ser, tengo que consumir como la sociedad me lo propone. Es una propuesta que la sociedad le está poniendo prácticamente desde que nace, en que el medidor que tiene la sociedad de él es su capacidad de consumir y su capacidad de demostrar a los demás que él es una persona que tiene una capacidad económica que le va a permitir consumir. Pero por otro lado está qué es lo que hacemos los docentes, y ahí es donde hay un problema muy grande, porque la brecha es gigante. Entonces el docente, al igual, es víctima también de esa parte del consumo, pero si él piensa que él está trabajando en la educación por su oficio, se aleja de una manera impresionante de lo que es la realidad del joven. Porque el joven, estamos diciendo, está metido en una incertidumbre, es sujeto de manipulación por los medios de comunicación, por el consumo, por las redes, por mil cosas, y entonces el discurso es cada vez más lejano. Y eso hace que en muchos casos, cuando el joven, en medio de su incertidumbre,
en medio de sus relaciones sociales dice, yo quiero llegar a hacer algo, la universidad le propone, usted sea un profesional del derecho, usted sea un ingeniero, usted sea... Y él dice, a mí eso no me interesa. O sea, yo no quiero ser eso, porque eso no me permite a mí, no me garantiza que yo voy a lograr lo que yo quiero, que son estas otras cosas. Entonces yo creo que realmente para poder hacer ese cambio en las habilidades nos tocaría empezar a tener una conciencia mucho mayor de que estamos haciendo una serie de supuestos y no confrontamos a los jóvenes desde el hogar realmente porque él se mide como se mide de acuerdo a lo que consuma y no a lo que realmente él quisiera como sujeto ser. Sí, hay un segundo aspecto, Carolina ha insistido mucho y partimos de la idea de la relación con nosotros mismos, pero también está la relación con nosotros. Hay un estudio de la Fundación Alberto Merani hace ya 9 años en el cual nos preguntamos cuántos jóvenes colombianos, de 10.000 jóvenes, tienen amigos o amigas, buenos amigos y buenas amigas. La respuesta muy sorprendente es que solamente 1 de 3. Significa que 2 de cada 3 en ese momento, y podría ser hoy peor, no tienen un buen amigo o una buena amiga en un periodo de la vida, que es el periodo maravilloso de apertura al otro, al conocimiento de sí mismo, del otro, no tienen eso, ¿sí? Esto nos ha llevado en la FITPA a entender que así como es necesario educar el intelecto y una serie de operaciones intelectuales, también tenemos que educar para el amor. Cada vez nos estamos quedando más solos en un mundo magnífico en el cual existen todas las posibilidades a la mano, donde está Tinder, donde están todas las redes sociales. Cada vez hay más jóvenes solos, cada vez menos tienen novia, cada vez menos tienen eso. Al preguntarle a los jóvenes, para ellos, ¿qué es más importante, el amor o el trabajo? Los jóvenes responden, el amor. Y al preguntarle a los adultos lo mismo, dicen lo mismo, el amor es más importante. Sin embargo, hoy ningún colegio, ningún preescolar, ninguna universidad del mundo que yo conozca le está dedicando siquiera 1 hora, 2, 10 horas a la educación para el amor. Y todos quedamos aterrados, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos fracasos? ¿Por qué hay tantas mujeres que quedan embarazadas tempranamente? Y se hace la pregunta a los profesores, que es la pregunta tuya, y es, ¿ustedes les están enseñando algo? Y siempre los profesores nos dicen, hay que enseñar eso. Claro que hay que enseñar eso. Si eso es lo más importante de la vida, ¿cómo no le vamos a enseñar lo más importante? Entonces reivindicaría también como una habilidad de la cual nunca se habla, que es que un ser humano que no sea capaz de amar puede tener todas las cualidades intelectuales, pero es un miserable, es un pobre miserable. Y tristemente tenemos un número gigante de pobres miserables, insensibles ante el otro, lo que tú decías, insensibles ante el otro. Y la culpa, ¿quién la tiene? Está muy clara. Los profesores, que no hemos entendido que eso es parte de nuestra responsabilidad, y los papás, que tampoco hemos entendido que parte de nuestra responsabilidad de formación es formar seres humanos amorosos que no dejen acabar esta bella especie. Antes de continuar, porque ya tenemos aquí las manos levantadas, vamos a ir a una pausa y ya volvemos, que no se nos olviden que estamos hablando de esto, de hecho acá nos acaban de mandar a mí como vicerrector un balazo, que nosotros tenemos que empezar en la universidad a preocuparnos por educar para el amor, y de verdad todas las instituciones educativas debemos empezar a preocuparnos por dónde están los escenarios que facilitan la educación para esto, que como decía Miguel, pues a veces la gente piensa que es que eso ya la gente nace aprendida con eso, pero resulta que hay que crear escenarios para educar para ello. Con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí con más de Debates UGC.
Bueno, estamos de nuevo aquí en Debates UGC. Recuerden que estamos hablando de las habilidades para la vida en el siglo XXI y nos hemos enfocado mucho también hacia las habilidades que están relacionadas con lo afectivo hacia uno mismo y con lo afectivo hacia el otro, que es muy importante. Veníamos, antes de irnos a la pausa, hablando de la necesidad, nos planteaba Miguel de Zuviría, nos planteaba la necesidad de que las instituciones educativas tengamos espacios de verdad formales para educar en el amor, y así nos habíamos ido a la pausa. Y en ese momento Carolina y Lisette tenían la mano levantada, entonces vamos a escuchar a Carolina. Bueno, complementando lo que hablaba Miguel de la educación para el amor, creo que no solamente se debe centrar en el tema educativo y de docencia, sino que debe partir también desde la familia, ¿sí? Y ahí entra el otro grupo de competencias que manejamos desde la psicología afectiva, que son las competencias íntimas. Es decir, nosotros deberíamos desarrollar en los individuos, sobre todo en los jóvenes, competencias íntimas básicas como ser comprensivo, ser buena escucha, ser fiel, porque en estos momentos somos más competitivos, individualistas, egoístas, que son incompetencias para el amor. En cambio, las otras deberían ser competencias para el amor, para que no solamente trabajemos en nosotros, sino en la relación con el otro. En la medida que mejoremos en estas competencias, también va a mejorar la sociedad. Si cada uno va haciendo, pues todos van a hacer. Y sumado a eso, deberíamos todos tener el conocimiento y la capacidad de saber que en los temas del amor existen hasta 7 roles para amar a otros. 7 roles que nadie conoce, pero que muy seguramente estamos viviendo el día a día. Y en este momento son 7 roles en los jóvenes que se mezclan de muchas formas. Entonces, de pronto más adelante les contamos cuáles son esos 7 roles, pero nosotros deberíamos estar en la capacidad de conocerlos, de escogerlos y de desarrollarlos de la mejor forma posible. Y realmente en estos momentos no se están haciendo. Y por ese lado iba a complementar lo que estaba diciéndonos Jaime al principio del tema del consumo, de que las motivaciones se van mucho por el tema del consumo. Lo mismo pasa con los roles del amor y las competencias para el amor. Claro, se vuelven más un tema de la sociedad consumista y se vuelven más una necesidad por cubrir, ¿sí? Por ejemplo, el rol de los amantes se vuelve una necesidad y de consumo, pero no necesariamente porque de verdad queramos ser buenos amantes, en el término de compartir intimidad a lo largo del tiempo, de generar ese vínculo íntimo. ¿Y qué está pasando en la actualidad? Ese consumo se está volviendo motivación extrínseca, es decir, lo hago porque el mundo me lo está solicitando, más no porque yo quiera realmente. Y ahí es donde entra la diferenciación entre motivaciones y propio motivaciones. O sea, no es lo mismo que yo quiera desde mi ser como una motivación propia a que el ambiente o el medio me esté solicitando esa motivación que realmente es una necesidad. Entonces hay que diferenciar entre las motivaciones y las propiomotivaciones, que creo que es lo que le está haciendo falta a la sociedad actual, las propiomotivaciones. Esto que hablaba Carolina, ya te doy la palabra, dice, esto que hablaba Carolina me hacía acordar de algo que también comentábamos recientemente con algún grupo de profesores de la Universidad de la Gran Colombia, era sobre el libro de Triple Focus de Peter Senge y de Daniel Goleman, que hablan de la educación socioafectiva, la importancia de la educación socioafectiva en los entornos escolares como una cuestión obligatoria, precisamente lo plantean ellos y lo ponen como un predictor de éxito, éxito no pensando en el éxito como en el tema de en el éxito personal, exactamente. Y decían, y dice en el libro que la preocupación por el otro es una habilidad, es decir, es una competencia que debe tenerse ahorita, es decir, el poderse también preocuparse uno, sentir uno, sí, preocupación por el otro y por el proyecto del otro, y obviamente que el otro también sienta preocupación por uno y que de alguna forma, de esa manera, dentro de esa afectividad que se pueda generar en ese proceso, eso ayude y jalone a las personas. Lisette. Bueno, ya se me olvidó la mitad de lo que iba a decir. No puede ser. Quiero responder muchas cosas. Bueno, primero cuando habla el maestro Jaime acerca del consumismo, eso me recuerda, ya Zygmunt Bauman lo había dicho, con la modernidad líquida, ¿no? Ese afán por estar como en contraste con el otro, ese afán por estar ahí. Y pues respondiendo también a lo que el maestro Zuviría mencionaba, hay 2 tipos de docentes. Siempre he radicado y pues en mi prospecto de tesis se plantea.
Por un lado está el maestro soñador, está el maestro que quiere desarrollar amor por el otro, está preocupado por lo que le pasa al estudiante. Hay diferentes factores externos que pueden involucrar el niño con diferentes afecciones, que puede venir mal de la casa y muy seguramente no va a poder rendir mucho ese día precisamente porque en su casa sus papás se están afectando, se están separando, diferentes factores y problemáticas que ellos empiezan a tener en su vida y en este siglo XXI que es como común, ¿no? Es demasiado recurrente. ¿Cómo es ese tipo de maestro? Ese tipo de maestro está pendiente de lo que el niño le pasa, más allá de ir a, no sé, reglas ortográficas, o más allá de ir a decir, mire, se escribe con S, se escribe con C, es estar preocupado por el niño, ¿sí? Digo yo que ya la primera propia motivación, que ya Carolina lo mencionaba, es yo como docente, ¿cómo haré para desarrollar esas propias motivaciones en el niño? Y esa es una de las, digamos que de las eras más importantes en el desarrollo de mi investigación es esa. ¿Cómo desarrollar en el estudiante universitario que aún es estudiante? ¿Cómo desarrollar esas propias motivaciones en él mismo para que pueda transmitirlas ya en un sistema educativo? Por otro lado, tenemos ya el otro docente que simplemente, como Rodrigo ya lo ha mencionado, está preocupado simplemente por ir a impartir su clase, desarrollar una malla curricular que imparte un colegio a partir del MEN, de toda la situación educacional, y ya, todo para ahí, ¿sí? No, que se sacó uno porque no presentó el trabajo y ya. Factores externos no interesan. Entonces la idea es eso, desarrollar en el estudiante universitario que está próximo a tener 500 estudiantes en un aula, cómo desarrollar esas habilidades, esas propias motivaciones en el mismo estudiante universitario para que cuando éste se gradúe y tenga niños en el aula, pueda desarrollar ese tipo de propias motivaciones en el niño. Bien, Perdón, es que quiero comentarle algo a Liced, y es que ella nos dice como las dos principales como dificultades que permiten o no ello, pero es que esas son principalmente las respuestas que necesitamos. Porque un docente es diferente al otro en la medida en que se interesa, que se preocupa, pero puede interesarse, pero hay un factor crucial y es que existe el desconocimiento de los factores de desarrollo y bienestar humano de las personas. ¿Sí? Son 6 factores de bienestar humano y los desconocemos, todos, desde papás, docentes, todos desconocemos esos 6 factores de bienestar. Entonces, en la medida que no los conocemos, pues no sabemos cómo desarrollarlos y trabajarlos. Además que si no los trabajamos desde nosotros mismos, pues es imposible llegar a transmitirlos en los otros y preocuparme por el otro antes de que yo no me conozca a mí mismo en esos factores. Entonces, debería ser una cátedra desde que uno está en kinder, conocer los 6 factores de desarrollo humano, ¿sí? Y de hecho es una teoría que es supremamente nueva, es poco conocida y que podría ser un cambio radical para el siglo XXI frente a todas las pandemias que estamos teniendo a nivel mundial. Y el segundo factor es el tema de los currículos y las mallas desde el MEN. El Ministerio de Educación no nos permite esa fiabilidad. Y recuerdo que hace unos 10 años Juan de Subiría, el hijo de Miguel, se presentó en el Senado con una propuesta para que se abrieran 2 clases que no podrían faltar en ningún colegio de bachillerato, que eran amigología y noviología, ¿sí? Y se presentó la propuesta en el Senado porque es que son cátedras indispensables. En estos momentos tenemos muchas crisis porque no sabemos ser amigos y no sabemos ser novios. Entonces, pero se están dejando de lado. ¿Por qué toca incluirlas como cátedras? Porque en la casa ya no se enseña casi nada de eso. Claro. Es que escuchándolos y antes de venir de la pausa, estaba empezando con una anécdota. Les decía, me acuerdo que uno se encontraba con Miguel y le preguntaba a uno, ¿qué tan feliz eres? ¿Tú qué tan feliz eres? ¿No? Yo me imagino que la pregunta permanece, pero un poco la pregunta es, Miguel, porque yo sé que ustedes vienen trabajando estudios longitudinales muy serios al respecto, y quisiera hacerte la pregunta, ¿qué tan feliz nos ves a nosotros como país? Es decir, ¿cómo van esas investigaciones? ¿Qué tan feliz somos? ¿Qué tan felices somos? Perdón. Somos muy felices, realmente los colombianos, en todas las mediciones sacamos puntajes muy buenos, muy altos.
Y la explicación hoy es muy sencilla, o sea, los colombianos tenemos 6 factores. Tenemos metas, sueños, ilusiones, anhelos. 2, tenemos buenas interacciones. 3, tenemos una buena valoración de nosotros mismos. 4, 5, 6. Sí. Eso nos llevó a publicar este pequeño libro, que aprovecho, si me permiten hacer por supuesto. una breve cuña, que es ¿Eres feliz? Este libro me permite a mí, por ejemplo, responder. Yo soy 73%. Me encanta, sí. O sea, mi felicidad es del 73, sí. Claro. 73%, o sea, soy una persona feliz, pero no muy feliz. Muy feliz está por encima de 80, ya con la edad que tengo ya estoy seguro que no la voy a alcanzar, pero tengo el conocimiento de mí mismo que me permite saber que estoy 73% feliz. Puedo calcular también mi felicidad amorosa, mi felicidad laboral, mis 6 tipos de felicidad. Y creemos que este tipo de conocimiento debería ser un conocimiento común a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los adultos. O sea, tenemos que pasar de hablar de estos temas a cuantificar estos temas, a medir estos temas, a informarle a los papás sobre estos temas. Yo creo, como decía Carolina, ahí hay una revolución muy importante en curso, que es esa revolución, una revolución en la cual el sujeto de la educación no es la matemática, no es la biología, no es la historia, sino es cada uno de nosotros, una educación en la cual me pregunten a mí como nunca me preguntaron, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? ¿A ti qué te interesa? ¿Cuáles son tus temores, tus angustias, tus miedos? Estamos atentos para ayudarte a conocerte a ti mismo. Puedes pasar la vida como quieras, pero no desconociéndote a ti mismo. Estamos en el siglo XXI, que yo lo diría es el siglo del autoconocimiento, o sea, el primer siglo en el cual vamos a comenzar a cumplir la tarea que nos dejó Sócrates y que nadie la ha cumplido hasta ahora, que es conócete a ti mismo. Yo por lo menos, a pesar de ser un hombre viejo, puedo decir, tengo 73% de felicidad. Soy un hombre que tiene 18 cualidades y 9 defectos. Y lo puedo decir y no me da ningún tipo de pena, y creo que cualquier persona seria y responsable hoy debería poder decir esto, o sea, hablar de lo más importante en la vida, que somos quién, tú, yo, tú, nosotros. Y además que así los resultados que uno saque no sean los mejores, al menos uno sabe en qué está fallando sus competencias. Por ejemplo, yo le gano por un puntico a Miguel porque soy el 74% feliz. Pero no me preocupa tanto eso, me preocupa que en una de las áreas soy solamente el 55% feliz, que es el área amorosa, precisamente, las competencias amorosas. Y eso suele ocurrir con mi generación y las generaciones que vienen más abajo. Entonces, al menos lo sé. No es un buen resultado, de hecho es aceptable resultado, pero al yo saberlo puedo trabajar en ello, puedo hacer algo. ¿Y su merced, Jaime, cómo estará? Yo espero aprobar siquiera el mínimo. Que tenemos la tarea primero de conseguir. ¿Con dónde conseguimos el libro? ¿En Feedback? Sí, el libro podemos conseguirlo a través de cualquier de las redes sociales de Feedback y se puede enviar inclusive a otros lugares fuera de Bogotá para que puedan hacerlo, y de hecho el libro tiene la aplicación de los instrumentos, entonces se pueden autoaplicar, sacar el resultado y pues al menos darse golpes de pecho. Y después hacemos otro programa para contar cómo nos fue. Bueno, pero yo quisiera, a mí me gusta mucho tener el tipo de debates con psicólogos porque son muy operativos y lo ponen a uno a pensar en que si estos componentes suyos los conoce y uno dice, no sé si los conozco, y ahora que me dicen, usted evalúese, autoevalúese.
Y yo digo, bueno, yo a ratos siento que estoy más arriba del 73, pero hay otros en que me siento muy abajo. Pero en términos generales hay un concepto que a mí sí me parece que a pesar de que ha cogido como se volvió como parte de un cotidiano que a veces no saben bien ni qué quiere decir, es el concepto de lo holístico. Concepto en que yo no sienta que estoy aislado no solamente del entorno, sino de los seres, del sujeto, del planeta, y amar este planeta como parte de lo que yo soy, y proyectarme yo mismo en esa interrelación con los demás, con la naturaleza, con el cosmos. Y esa parte se perdió mucho precisamente por estar yo centrado en este encierro en el que, digo yo, obviamente si yo miro mi vida desde el punto de vista cerrado en el mí mismo, pues digo, ¿hasta dónde soy feliz? Y yo realmente sería muy poco feliz. Pero cuando yo abro y empiezo a mirar que tengo una serie de interrelaciones, no solamente con los otros como sujetos, no solamente con las mujeres que me encantan y que nos encantan a los hombres, y que espero que a las mujeres también les encantemos los hombres, sino que empiezo a mirar que hay una relación directa con la naturaleza, donde uno dice, es que a mí me sucede que si yo no tengo una visita a la naturaleza, siquiera una vez a la semana, me siento estresado. Y empiezo uno a ver esa relación y ese cosmos y ese mundo. En ese momento yo puedo empezar a sentir que la felicidad mía depende también en mucha parte de la felicidad de los otros. Y allí estoy construyendo respeto hacia los demás, y allí estoy construyendo amor hacia los demás. Pienso que ese es un trabajo que si de alguna manera la universidad lo estamos tocando ya, ¿cierto? Lo de mirarnos no solamente como individualidades, sino como que cualquier cosa que le pase a los demás de alguna manera me tiene que afectar, y cualquier cosa que a mí me pase, pues afecto a los demás. Es una visión distinta y es un proyecto de vida que puede cambiar, y un proyecto de universidad que pienso que nos puede ayudar a construir mejores seres humanos. Y de hecho sentirse uno mejor como ser humano, en la medida que me relaciono mejor con nosotros. Pienso que ese sería un aspecto que yo complementaría Hay un tema que es importante acá para avivar el debate, además porque fue el primer comentario de Miguel, estuvo en el primer comentario de Miguel y luego Carolina no lo repitió, y además yo estoy de acuerdo, y es Ministerio de Educación Nacional, es decir, le hace gobierno nacional. ¿Y qué pasa? Es decir, que muchas veces uno siente que como que la autonomía de la institución de educación superior o básica y media, pues de alguna forma se ve afectada, porque pues el ministerio también tiene unas angustias, digo yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, angustias, y además unas angustias que se la transmite el resto de la sociedad, y es, por ejemplo, pruebas PISA, ¿no? Cuando hablamos de pruebas PISA, ¿no? Todo el mundo se angustió con esas pruebas PISA, no sé qué, entonces salimos mal, quedamos de penúltimas, entonces, ¿qué hay que hacer? Y empezamos a pensar que la cuestión es, por un lado, de un rendimiento de lo académico, y empiezan a generar ansiedad. Yo en la consulta particular pues, que tengo de niños, empieza también uno a encontrar los niños que hacen parte de colegios que tienen un nivel muy superior en el ICFES, ¿no? O como ahora es A, ¿no? Ahora es A, no sé qué. Y entonces son niños muy pequeños, pero que sufren la angustia de la institución, y la institución vive la angustia del ministerio, y el ministerio vive la angustia de los panoramas y los contextos internacionales, y todo ese peso cae en un niño, ¿no? Entonces uno ve al niño de cuarto de primaria haciendo unas tareas que uno dice, wow, es decir, no estoy dudando de su capacidad cognitiva, seguramente lo puede hacer y eso, pero quizá yo estaría ocupando ese tiempo para jugar con un primo, para hacer otra cosa, para estar aprendiendo otros temas. No sé cómo ven eso, Miguel. Ayer o antier leía un artículo muy sencillo e interesante, que la pregunta era ¿cuántas personas de un salón deberían estudiar matemáticas? Y entonces calculaba que solamente el 7% de jóvenes tiene talento, interés y aptitud hacia la matemática. Eso quiere decir que aproximadamente 2 de cada 40 deberían estudiar matemáticas, y los demás no, porque nunca nos va a interesar la matemática, nunca vamos a vivir para eso, nunca vamos a hacer ningún desarrollo especial. Eso mismo pasa con las ciencias, con la biología, con la física, con la filosofía.
Es decir, hemos impuesto un modelo de que todos tenemos que aprender lo mismo, como si todos fuéramos el mismo ser humano, que es una barbaridad completa. O sea, llevamos un siglo repitiendo eso y se sigue repitiendo ese tipo de cosas. A las únicas personas que no se les ha preguntado y que son los únicos verdaderos que podrían responder no son los niños, porque los niños son niños, sino son los papás. Siempre los papás han estado excluidos, marginados y olvidados. Yo me he propuesto en los últimos años hacerle esa pregunta a los papás. Si ustedes quisieran que les enseñaran a sus hijos, ¿qué querrían que les enseñaran? No, digan lo que quieran, porque yo no tengo ningún poder ni nada. Todo lo que vayan a decir no sirve para nada, porque mañana tienen que volver a aprender matemáticas, biología, historia, porque es totalmente imposible que el ministerio o la secretaría fallen eso. Pero las respuestas de los papás son contundentes, son claras, son precisas. Yo quisiera que mi hijo aprendiera a escuchar. Quisiera que mi hijo aprendiera algún hobby. Quisiera que mi hijo aprendiera a interactuar con los otros. Quisiera. Y al ver los quisieras de los papás, realmente se da uno cuenta de que el Ministerio de Educación es un atropello completo contra los niños y contra los papás. Y anhelo no morirme antes de que alguien escuche a los papás, porque ellos son los verdaderamente los que vean tener la preocupación. A mí, ¿qué me importa PISA? ¿Qué me importa PISA? Subir o bajar o disminuir de PISA. Es una preocupación de un burócrata del ministerio, ¿sí? Pero yo sí me preocupo por qué aprende mi hijo, ¿sí? Pero si me preocupa eso, debería tener yo el poder de decir, de reunirme con un grupo de papás y decir, queremos que le enseñe a nuestros hijos violín. ¿Por qué? Porque se nos da la gana. Claro. ¿Por qué no? Además que no solo es eso, sino que los papás esperan a que eso que su hijo quiere se lo enseñe a alguien más menos ellos. Porque los papás tampoco están disponibles para conocer qué quiere su hijo y dedicarle el tiempo para enseñárselo. Entonces está recayendo todo el peso sobre el que menos sabe educar. ¿Sí? Porque la educación y la formación debe ser desde el medio y el contexto más cercano y seguido de ello de la sociedad, como decía Jaime, pero si no se está haciendo desde uno mismo, no se puede esperar que desde el ministerio se haga eso. Bueno, con este comentario vamos a ir a una segunda pausa aquí en Debates UGC y ya regresamos. No se nos vayan a ir, que venimos con las conclusiones. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando de las habilidades para la vida del siglo XXI. Y bueno, hemos abordado diferentes temas. Y Lisset no me perdona si no le doy la palabra porque estaba con la mano levantada. Siempre que hago la mano levantada antes del corte, entonces Lisset, y siempre se me olvida que es el problema. Bueno, retomando y recordando un poquito lo que iba a decir, cuando el maestro Zuviría habla de hobbies, ¿no? Estaba recordando este periodo, yo trabajo con estudiantes de grado noveno, edades aproximadas de 14, 15 años. Una pregunta fue esa, quiz. Todos, no, la palabra quiz para ellos es lo más terrible. Y yo, no, haremos un quiz. Primera pregunta, ¿cuál es tu hobby? Descríbelo. Y muchos se quedaron mirando esa hoja de papel en blanco, ni siquiera cogían el esfero. Y yo me acercaba a ellos, yo tengo más o menos 25, 27 niños por cada salón, entonces digamos que es un trabajo como más personalizado, a diferencia de otros colegios que son 30, 40, 60. Bien, entonces me acerqué a ellos y les dije, bueno, ¿qué pasa? Profe, ¿qué es un hobby? ¿Qué es un hobby? Ellos todavía no identifican. Un niño de 15 años que ya debe tener un prospecto, una proyección de vida, una socialización y un contexto, lo que Carolina mencionaba, y no saben qué es un hobby.
Entonces, bueno, volver a la etapa, retroceder y mencionar todo ese tipo de situaciones es donde está el papel del docente, y yo sí estoy del lado de los docentes soñadores. Ese currículo oculto se puede trabajar, ese desarrollo en el aula, o sea, tú cierras la puerta y puedes cambiar vidas. Estoy totalmente convencida de eso. Y empezar desde impartir humanidades, cómo explicarle a un niño qué es un hobby, cómo puede aplicarlo, cómo en vez de decir te dejo esta tarea, búscame 10 verbos que terminen en no sé, infinitivo, ¿por qué no busca cuál es tu hobby? Es un tema que estamos trabajando con ellos bastante interesante y pues con esta investigación que intento abordar, que es demasiado densa, hemos desarrollado varias cosas muy interesantes de cómo el niño empieza a conocerse a sí mismo. Oiga, profe, a mí me gusta tocar la guitarra y no lo sabía. Oiga, profe, a mí me gusta leer revistas o cómics y no sabía que me gustaba eso. Entonces, empezar a desarrollar ese tipo de cuestiones con los estudiantes es bastante interesante, y cómo la psicología afectiva también puede influir mucho en mi rol como docente y cómo transmitirlo. De ahí es el punto. Y bueno, y creo que es para irnos a las conclusiones, pero quería hacer un comentario que justo a una de las primeras personas que yo escuché hablar en Colombia, seriamente, después de haber estudiado pues, en España, de temas de ocio, fue a Miguel, la importancia del ocio, ¿no? Y cuando lo escuchaba me acordaba de mi abuela, ¿no? Y mi mamá diciéndome, no sea ocioso, como una cuestión negativa, ¿no? Pero el tema de la importancia del ocio, ¿no, Miguel? Que es una cuestión fundamental. Bueno, pues nos quedan unos minuticos para hacer conclusiones, despedirnos, comerciales, es decir, lo que ¿quieres empezar tú con las cuñas? ¿Tienes cuñas? No, pues quiero empezar con una conclusión sencilla desde la psicología afectiva. Para nosotros son importantes 5 áreas de competencias humanas. O sea, no son solo una, no son 2, sino son 5 áreas, y creemos firmemente que las 5 son importantes. Esas competencias son las intelectuales, que no tiene que ver con el grado de inteligencia, sino con escuchar, argumentar, entre otras. Las interpersonales, que es la interacción con el otro. Las íntimas, que es la interacción y las capacidades para el amor. Las autotélicas, que son las que son para cumplir los sueños, las metas. Y las sociales, que son para trabajar con la sociedad, lo que hablaba Jaime de que lo otro también es importante. Entonces creemos que todo el grupo de las competencias deberían ser enseñadas, ejecutadas, practicadas y llevadas a cabo, los 5 grupos. Y pues para finalizar la cuña, a la Fundación Internacional de Psicología Afectiva la pueden encontrar en Facebook, así, poniendo Fundación Internacional de Psicología Afectiva, y pueden escribirnos al Gmail de fitpa.psicologiaafectiva@gmail.com para cualquier duda, inquietud, o si quieren adquirir los libros. Perfecto, allá vamos a comprar el de Jaime y el mío. Para hacernos la autora. Jaime, una conclusión final. Pues yo diría que con todo lo que hemos conversado y lo que sabemos que es la práctica docente especialmente, a mí me parece que hay un término que hay que rescatar más y que se llama la emoción. Trabajar más en torno a las emociones. La emoción entendida no solamente como la simple motivación, sino hacer que sea el joven, en el caso nuestro, los niños, que sientan emoción por lo que hacen. Que un docente vaya a hablar y le dé emoción hablando para que el estudiante perciba con emoción y con sentimiento lo que es el saber. Y esa es una parte que es una responsabilidad muy grande. Inclusive uno conoce padres y madres que le hablan a los hijos con unos niveles de emoción que parece que estuvieran payaseando, y resulta que los niños cuando crecen todo les emociona y tienen una capacidad de sorprenderse y por lo tanto de conocer que es a partir de esa emoción que él accede a otros niveles cada vez más complejos. Entonces yo rescataría como parte de nuestra gran discusión el hecho de que hay una responsabilidad del maestro en despertar la emoción y hacer que se sienta que conocer es emocionante. Lizeth, una palabrita final, unas palabras finales. Bueno, conclusión muy coloquial. Ser docente y transmitir la docencia es como una gripa, hay que pegarla, ¿sí? El amor por la docencia es infinito y debemos saber
cómo hacerlo y practicar y tener una experiencia para ello. Sí se puede cambiar en el aula, el trabajo está en nosotros. Mi querido Miguel, unas palabras finales para nuestros televidentes. Gracias, Rodrigo. Yo quisiera cerrar diciendo que tal vez la cualidad por excelencia del siglo XXI es el autoconocimiento. O sea, pasamos de una sociedad totalmente basada en la obediencia a una sociedad en la cual cada ser humano puede hacer lo que quiera, siempre y cuando sepa qué quiere. 2, sepa lograr esas cosas que quiera. Y 3, haga eso con los otros. No estamos solos en este planeta para suerte infinita, o sea, tenemos una cantidad de personas encantadoras alrededor nuestro. Siempre y cuando tengamos proyectos, anhelos, sueño, ilusión, que podamos compartir con otro, todo esto es posible. Bueno, y a todos nuestros teleamigos y teleamigas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy hablando de estos temas tan importantes. Seguramente allí nos quedamos reflexionando todos y nos vamos a ir reflexionando todos acerca de la importancia de estas competencias afectivas. Y como siempre, los esperamos la próxima semana en una edición más de Debates UGC. Le damos gracias a Dios por este momento y aquí nos veremos nuevamente por Teleamiga. Chao, chao.